Continuamos con nuestra segunda entrevista de la mañana y damos la bienvenida al ingeniero civil y abogado Carlos Mora, quien es síndico del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, Karina, qué gusto, ¿cómo están? Abogado, nos gustaría partir por una pregunta fundamental. Conocer la importancia de la contratación pública. ¿Cuán importante es saber y conocer sobre la contratación pública? Bueno, la contratación pública es uno de los pilares que mueven las economías de los países, puesto que las inversiones que realizan todas las entidades se las hace a través de los procesos de contratación, tanto lo que tiene que ver con adquisición de bienes, servicios, consultoría, contratación de obras de toda magnitud, desde las más pequeñas hasta las obras que son emblemáticas para los diferentes gobiernos. Por lo tanto, la contratación pública es una de las actividades principales en la economía de todos los países, por lo consiguiente En la actualidad estamos en una emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y esto de alguna manera ha afectado a muchos sectores. En lo que tiene que ver con la contratación pública, ¿esta en qué sentido se ha visto afectada? Bueno, la contratación pública, no solo la contratación pública, sino todas las actividades del día a día se han visto afectadas por las restricciones propias de la naturaleza de esta emergencia sanitaria y no podía dejarse de lado la contratación, porque normalmente de promedio, al menos en Ecuador, los últimos años, digamos, ha habido una inversión entre de 7.000 a 8.000 millones de inversión de diferentes procesos de contratación como los que se mencionaban hace un momento. Entonces, al haber restricción, inicialmente movilidad por parte de todas las personas a nivel nacional, este sector ha sido bastante golpeado porque, sobre todo en el tema de la contratación, porque se han reducido los presupuestos por la crisis económica que atraviesa el país desde antes y que se ha ahondado por esta emergencia sanitaria. Muchos de los presupuestos han tenido que ser revisados, su enfoque para atender ciertas áreas que no estuvieron previstas. Obviamente la emergencia es eso, una imprevisión, como lo establece nuestro Código Civil. Son casos fortuitos o de fuerza mayor. En esta oportunidad, un caso fortuito que nadie lo esperaba y ya nos viene afectando desde el mes de marzo. Son 6 meses que vamos a estar con esta afección y todavía no se sabe cuándo podremos recuperar una relativa normalidad que permita reactivar el sector. Y hablamos en el tema de la construcción, en el sector de la construcción y en los otros sectores también, porque el que principalmente ha tenido movimiento es el sector sanitario, por razones obvias, de atender a las personas en la instancia inicial, que es la más importante, el recurso humano de todos los países. Ingeniero, usted indicaba que entre 7 a 8 millones de dólares eran los procesos por los cuales prácticamente contaban con estos recursos, y con la emergencia sanitaria y la presencia del COVID y toda la crisis que ha generado esta situación, estos recursos han bajado. No sé si usted en la actualidad conoce de cuántos millones, por ejemplo, estamos hablando dentro de la emergencia sanitaria por la misma crisis económica que se vive en el país. Bueno, una puntualización. Hablé de 7.000 a 8.000 millones, es el promedio anual. En la actualidad, realmente no conozco el presupuesto, pero de lo que se puede observar, es de dominio público que los GATS provinciales, cantonales, parroquiales reclaman incluso las asignaciones que están por mandato normativo que tienen que ser entregados, no se puede entregar. También es de dominio público que en el sector
público, los empleados no están siendo atendidos oportunamente con sus remuneraciones, a tal punto que la semana anterior, el día viernes, hubo la audiencia, la iniciación de la audiencia que siguieron los magistrados de la Corte por la falta de pago oportuno, pese a que la Constitución establece que existen las áreas de salud, las áreas de educación y de justicia que tienen que ser atendidos prioritariamente. Sin embargo, eso no se ha cumplido, menos aún con los otros sectores que no están establecidos como derechos constitucionales o prioridades constitucionales. Ingeniero, usted es experto en temas de fiscalización y contratación pública, ha sido consultor también, tenemos entendido, en entidades públicas y privadas. De su experiencia, ¿Ecuador tiene una ley de contratación pública adecuada o qué le falta? Porque este ha sido un sector bastante criticado en los últimos meses, sobre todo durante esta pandemia, por los varios casos de corrupción que se les ha relacionado a varios funcionarios públicos. Bueno, nosotros en el año 2008, a fines del 2008, publicamos nuestro primer libro, donde hicimos un análisis a los 3 meses de lo que fue expedida esta norma, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Hicimos un análisis y allí ya señalamos, no sé si hubo alguien más de los que han escrito al respecto, en el que señalábamos las debilidades y falencias de esta norma, desde el arranque. Desde el arranque la norma ya señalamos lo que iba a suceder. Nos quedamos cortos en la magnitud de los actos de travesuras que cometieron ciertos funcionarios públicos y que en algunos casos lo siguen cometiendo. Pero esto estaba previsto porque la ley es permisible en ese sentido. Lamentablemente, en los últimos tiempos recién, mucha gente se está enterando o está poniéndose al tanto de lo que nosotros lo vimos desde el año 2008. Por ejemplo, en ese año usted menciona de algunas debilidades. ¿Podría ejemplificarnos, por ejemplo, qué debilidades en particular ustedes ya evidenciaron y que en esta pandemia se habrían reflejado más o se habrían acentuado? Bueno, en esta pandemia lo que se ha reflejado es las travesuras que han cometido los servidores públicos en el área de salud, principalmente. Pero en las otras áreas eso sigue desde el principio. Como, por ejemplo, las contrataciones que no se hacen respetando los principios que están establecidos tanto en la Constitución, en el artículo 288 de compras públicas, como los principios del artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No hay transparencia, no hay concurrencia, no hay trato justo, no hay igualdad. Tampoco se han cumplido desde el principio los objetivos que están previstos en el artículo 9 de la misma norma. No hay veedurías, el CERCOV por omisión, según la disposición del artículo 233 de la Constitución, tendría responsabilidad, porque el Colegio de Ingenieros Civiles en más de una oportunidad le hemos presentado propuestas para tratar de disminuir las travesuras que cometen los funcionarios públicos. Y el CERCOV ha hecho oídos sordos, por ahí con sus resoluciones un poco de paños de agua tibia, intenta convencer y tratar de decir que lucha contra la corrupción, pero realmente, si bien no fueron los originarios, no fueron los que emitieron la ley, ni son los responsables de la misma, ni del reglamento, pero sí se puede con la misma norma hacer ciertos ajustes para transparentar la contratación y democratizar la contratación y tratar de evitar que esas travesuras que son de dominio público, las que tenemos en el municipio de Quito, que han sido totalmente conocidas en semanas anteriores. El problema es que un acto de esta naturaleza a renglón seguido tapa la siguiente semana con otro y nos vamos olvidando de las contrataciones que ha realizado el municipio haciendo bypass a la norma, entre otras cosas. Aquí tiene mucho que ver muchas autoridades porque debe aplicarse, entre otras cosas, la ley de ejercicio profesional de la ingeniería civil. Con eso evitaríamos de que tantas
empresas fantasmas como las que se habla del caso del Hospital de Pedernales, que es de última data, y algunos asambleístas que se encuentran en la actualidad por los techos, tienen o son dueños de compañías constructoras. ¿Por qué? Porque la normativa les permite hacer eso por no respetar la ley de ejercicio profesional de la ingeniería civil y su reglamento. Es una norma vigente y que las autoridades, como no les conviene, hacen caso omiso a la misma. Abogado, ¿qué fase podría tal vez incrementarse en todo un proceso de adjudicación del contrato de una obra, justamente para que el CERCOP no tenga estas debilidades como se ha evidenciado, ya que también ha tenido muchas críticas porque dice que sube la información de quienes están participando en un concurso, pero se critica que ya lo suben con proveedores que son presuntamente incumplidores con algunas obras, pero eso no lo verifican previo a, sino que ya se llega a conocer por parte de la ciudadanía y los mismos periodistas cuando ya están dentro del concurso y en una etapa final. ¿Cómo poder, no llegar a estos procesos o que estos proveedores no lleguen a este final de los procesos y conocerlos cuando presuntamente ya sería tarde? A ver, justo por eso le decía que el CERCOP, sin ser el responsable de la ley ni del reglamento, sí por omisión se ha hecho de la vista gorda. Por ejemplo, el caso del Hospital de Pedernales. Hace un año, el Colegio de Ingenieros Civiles hizo una denuncia pública, incluso en una carta al señor presidente y a las autoridades, hacía ver la serie de irregularidades del primer proceso, y sin embargo no se hizo nada. Cuando posteriormente a eso aparecieron unas garantías falsas, adulteradas, recién allí dieron marcha a terminar el contrato unilateralmente. El contrato del segundo proceso, que es el de dominio público con el ex asambleísta Mendoza, que todos conocemos a través de los medios de comunicación, lo que se ha hecho, que con otros asambleístas parecería están en gobierno, también es por eso. Por ello es que le digo que el colegio ha presentado propuestas, y una de esas, el mes de septiembre del año pasado, hicimos una entrega formal a la Asamblea Nacional de un proyecto integral de reformas a la ley, en el que, entre otros temas que son de fondo, el CERCOP debe salir de la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque está controlando a quien controla el CERCOP. En una forma falaz afirman de que el control es a los proveedores. No, la ley es para controlar a las entidades contratantes, y ellas son las que ocasionan y originan los problemas. Obviamente el contubernio con el sector, con proveedores del sector privado, pero si se hicieran los ajustes, primero, sacarle al CERCOP de la función ejecutiva, esa es una de los temas de fondo. Otro, debe haber en el registro, debe haber una categorización. Recién el CERCOP con la norma con la resolución 106 que entró en vigencia la semana anterior, algo intenta, aunque con algunos problemas que va a tener la aplicación de esta resolución, pero algo intenta disminuir este tipo de acciones y actuaciones, no solamente desleales, sino totalmente contrarias no solo a las buenas costumbres, sino a la norma, y con la afección al Estado y a las arcas del gobierno y de los ecuatorianos, porque el gobierno únicamente es de turno, ¿no? Pero quienes perdemos todos somos usted y yo y quienes nos están escuchando. Ingeniero, ¿y qué pasó con esta propuesta que ustedes presentaron en la Asamblea Nacional? ¿Tuvo acogida, no tuvo acogida? ¿Qué ha pasado? En principio hubo buena recepción por parte de algunos de los asambleístas. Lamentablemente empezaron luego los problemas, decretos de emergencia, intentos de fiscalización, y ha quedado eso en el limbo, y posteriormente vino esta afección mundial del COVID-19 que ha dejado en stand-by. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando porque hay varias cosas que deben cambiarse, porque pese a que la ley dice que no es discriminatoria, la ley es totalmente discriminatoria. La ley no habla de que debe ser transparente, pero totalmente no lo es. Entonces, hay ciertos temas de fondos que tiene que cambiarse radicalmente.
porque eso es lo que ha permitido a las autoridades hacer lo que yo les llamo travesuras, por no darle el calificativo que se merece, ¿no? Que es otro, extensión de la palabra, como son, que habla de que debe priorizarse la contratación nacional, que debe priorizarse a los pequeños contratistas, a los microcontratistas, a los microproveedores. Es decir, debe darse prioridad al consumo interno. Y lamentablemente nosotros conocemos que los grandes proyectos cómo se los ha manejado. Entonces, no hay una sindéresis entre lo que está escrito en la norma y el actuar de las autoridades a través de las entidades contratantes. Por eso es necesario, de una manera urgente, las reformas que deben hacerse a más de un articulado. Nosotros hemos presentado más de 60 propuestas de reforma, no solamente al tema de la construcción de obras, sino al tema nacional. Por ejemplo, algo que es muy importante, se está hablando de que el ministro, a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, se va a contratar directamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército la construcción del Hospital de Pedernal. Si bien es verdad que la norma le faculta, no es menos cierto que esto va contra los mismos principios de la ley. ¿Dónde está la concurrencia? ¿Dónde está la igualdad? Si el Cuerpo de Ingenieros participa y gana en buen romance, es fabuloso. Además de que tiene algunos cuestionamientos con el municipio de Quito, incluso iniciaron un proceso de terminación unilateral que también es de dominio público. Entonces, sí debe cumplirse, debe serse coherente, que además del señor presidente en su informe último, que dijo que uno de los ejes que iba a trabajar era la generación de empleo y la construcción. Es uno de los sectores que mueve muchos puestos, genera muchos puestos de trabajo y mueve mucho dinero en la economía, porque tiene un factor multiplicador muy interesante, porque no solamente es el contratista con su personal, atrás de él existen los proveedores, las ferreterías, y dependiendo del tipo de construcción, los materialistas, los proveedores de los insumos de carpintería, de aluminio, vidrio, cerrajería, etcétera. O sea, es un efecto multiplicador muy interesante, que eso permitiría reactivar de alguna manera la economía que totalmente se ha venido a menos por este tema de la pandemia desde marzo. Abogado, para finalizar, ¿cómo usted analiza que el CERCOP, usted decía que se debería alejar del Ejecutivo, sin embargo, mediante un decreto existe la disposición de que coordine un sistema de compra unificada de insumos médicos durante esta pandemia que se lo dio a conocer y que se lo está coordinando con el gobierno? ¿Cómo analiza esta situación y qué podría sobrevenir? Ya para irnos despidiendo, por favor, su análisis final. Ya, sí, respecto a este tema, bueno, la misma ley y su reglamento vigentes contempla las compras corporativas, es decir, sí podrían hacerlo. Lo que han hecho es obligar de una manera ya formal a las entidades para realizar solo una compra corporativa, que desde el punto de vista del concepto está bien, porque eso permitiría ahorros desde el punto de vista de los procesos, de los tiempos, también del recurso económico, para evitar que cada entidad esté haciendo procesos aislados con adquisiciones a diferentes precios que consiguen o dicen conseguirlos. Desde ese punto de vista es un poco, ¿qué diríamos? Sano, pero ya la norma ya lo contemplaba. Lo que han hecho, repito, es obligar a que se realicen estas compras que la ley les llama corporativas. Muy bien, agradecemos la participación del ingeniero Carlos Mora, síndico del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Sensación Matinal. Muchas gracias, ingeniero.